Esta, paciente de 22 años asintomático, también asintomático, presenta BRL en 32 diluciones, con FT absorption negativo. Esto también se puede dar. Raro, pero se puede dar. ¿Qué podría ser? 32 diluciones, ¿necesita FTA? Ya, más que si necesita o no FTA, ustedes tienen que decir, el FTA no me va a definir el diagnóstico. Ya tengo el diagnóstico porque tiene 32 diluciones. Salga positivo o negativo, me quedo con que esto sí es sífilis porque tiene 32 diluciones. No hay otra patología que me dé 32 diluciones de BRL, ¿ya? Entonces, es una sífilis, ¿estamos de acuerdo? ¿Tiene síntomas? No. ¿Qué tipo de sífilis será si no tiene síntomas? Es una sífilis latente, ¿sí o no? Me dice falso positivo de BRL, falso positivo de pruebas treponémicas, sífilis latente, sífilis curada, pendiente la negativización del BRL, dice, sífilis de larga evolución. ¿Cuál elegirían? ¿Podría ser esto posible? ¿Ya? En las sífilis curadas, ¿ya? Lo que va a negativizar primero, si es que negativiza, es el BRL. ¿Ya? El FTA normalmente no debería negativizar. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Sífilis latente. Sífilis de larga evolución, ¿qué tiene que ver? Y estas otras dos que les estaban confundiendo. Falso positivo de BRL. No puede ser falso positivo pues con 32 diluciones. Les queda unita que queda de dudas. Falso positivo de pruebas treponémicas. Prueba treponémica es FTA. Ni siquiera es positivo para decir falso positivo. Es negativo. Entonces la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Fíjense cómo se puede complicar la cosa. Complicar en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no es tanto como BRL positivo, toma tu penicilina. O sea, hay más cosas que tenemos que interpretar. Esta dice en relación con la sífilis primaria, o sea, el chancro sifilítico, todo lo siguiente es cierto, excepto, vamos a ver, la sangre del enfermo es infecciosa, el periodo de incubación promedio es de 21 días, el chancro aparece en el punto de inoculación, el chancro suele durar de 3 semanas, puede durar 3 semanas, rango, les dan un rango de 2 a 12 semanas. La histopatología es la prueba de oro, que es el gold estándar, lo mismo, para el diagnóstico. ¿Qué dicen? ¿Cuál no estaría bien? Me acuerdo que la incubación es 21 días, me acuerdo que el chancro aparece en el lugar de inoculación, entonces la B y la C sí son correctas. De que el chancro puede durar 3 semanas, era la enfermedad de los 21, bueno, me acuerdo de los 3. Quizá, digamos, pueda dudar entre la A y la E, básicamente porque yo no sé si la sangre es infecciosa o no. Ya. Pero yo les digo, la prueba de oro es la histopatología, o sea, cuando ustedes ven o sospechan sífilis, ¿hacen biopsia o piden BRL y FTA? ¿Cómo va a ser la prueba de oro la histopatología? ¿No es cierto? Por ahí que eso no es real, entonces significa que la A es cierta. ¿Ya? Y la A es cierta y es cierto, pues. Acuérdense que en las lesiones primarias son altamente infecciosas y esas lesiones primarias hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan que hasta tocando las lesiones uno podía infectarse? La sangre pues será mucho más todavía. En relación a la sífilis señale lo correcto. Correcto, ¿ah? Dice la LUE secundaria o sífilis secundaria cursa excepcionalmente con manifestaciones cutáneas. ¿Sería cierto o falso eso? Eso es falso. Porque más bien la sífilis secundaria se caracteriza por lesiones en piel, como lo hemos visto. Acá dice que es excepcional, o sea, falso. El otro dice el control del tratamiento se puede realizar valorando títulos de FTA. Si, o sea, yo diagnostico, le doy tratamiento, ¿con qué cosa monitoreo el control? Habíamos dicho que incluso puede negativizar en 2 años, a veces no, con BRL o con RPR, no con FTA. El FTA normalmente queda positivo para siempre. ¿Puede negativizar el FTA? Como todo en medicina, sí, sí puede. ¿Ya? Puede. ¿En qué circunstancias? Cuando tratas precozmente la sífilis primaria. En las 2 primeras semanas de aparición, si tú lo tratas, cuanto más precoz, cuanto más pronto mejor, ya se ha descrito que hay casos de negativización del FTA. No es que todos van a negativizar tampoco. O sea, sí puede. Muy bien. Entonces, continuamos. Dijimos que es falsa que la B también es falsa porque no se controla con FTA sino con BRL. Nos quedan 3 posibilidades. Dice durante los periodos de latencia. ¿Ya? O sea, ¿qué significa periodos de latencia? Cuando no tengo síntomas. Dice, se negativiza el BRL. ¿Quién me dice si es cierto o es falso? Solamente pónganse en la lógica. En los pacientes totalmente asintomáticos, ¿cómo hago el diagnóstico? Con BRL. ¿Cómo va a ser? Pues negativo. Sería contradictorio, ¿no es cierto?
Me queda dos posibilidades, ahora sí, 50% de acertar. Dos. Dice, la peculiar estructura del treponema hace que no sea sensible a los antibióticos betalactámicos. ¿Qué opinan? ¿Con qué se trata la sífilis? Con penicilina. ¿Y la penicilina qué es? Es un betalactámico. Entonces, ¿sería real esa alternativa? Y la otra dice, el chancro sifilítico es indurado, no doloroso, estamos de acuerdo, y muy rico en bacterias, que eso mismo decir treponemas. La alternativa que no es correcta. Ah, no, dice lo correcto. Un ratito. Señala lo correcto. Ya, ¿cuál es la alternativa correcta? La E. Miren, tenía 50% de acertar y casi me mando al desvío. Ya, está claro, ¿no? Cuando hacen diagnóstico de neurosífilis, ¿cómo hacen? Diagnóstico de neurosífilis. Ya, antes de eso, a manera de que respiren un poco, ¿qué he hecho para no equivocarme? ¿Por qué me he podido equivocar? ¿O no? Habiendo discutido con todos y estando de acuerdo, se han fijado que he podido intentar marcar mal una clave, eso le puede pasar a cualquiera que he hecho. Siempre me he fijado al último, antes de responder qué cosa me pide. Si eso no hacen, les aseguro, les doy lo que quieran, más de 2 o 3 preguntas se van a equivocar de las que saben en el examen, por muy concentrados que estén. Siempre, antes de ya definir todo, ¿qué me pide? Listo, y marco. Incluso a veces tenemos la buena costumbre en la alternativa de encerrar. Cuando dice la alternativa correcta, entre la palabra correcta lo encierro. Entonces, rapidito miro. Me está pidiendo lo correcto. ¿Ya? Otra buena, vamos a decir, buena costumbre es colocar verdadero o falso a toditas las alternativas. Cosa, ya no estoy concentrándome en todas a la vez, sino solamente en una. Leo una, verdadero o falso. Veo otra, verdadero o falso. Y luego miro, me pide lo correcto. Y van a darse cuenta, hay uno solo que es verdadero. Más fácil de hacer. ¿Ya? Para no quemar, digamos, neuronas, porque uno se cansa. Vamos a ver, neurosífilis. ¿Cómo hacen el diagnóstico de neurosífilis? Eterna pregunta de examen. Con BRL en líquido cefalorraquídeo. No más, no se necesita FTA. ¿Por qué? Todo tiene su razón de ser. ¿Por qué no se necesita FTA en la neurosífilis? Porque el FTA en líquido cefalorraquídeo es a lo revés que en sangre, desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad. Vamos a hablar de sangre primero, ¿ya? Vamos a hablar de sangre. En la sangre, ¿qué es más sensible? ¿El FTA o el BRL? Sensible, digo. Para que pues me digan cuál es más específico. ¿Con qué se comprueba un diagnóstico? ¿Con el sensible o con el específico? Con el específico se comprueba. A ver, si tienen dudas, recuerden del VIH, que es lo que más manejan. ¿Qué es más sensible, el ELISA o el Western blot? El ELISA. No creo que tengan dudas. El Western blot es más específico, por eso se confirma con el específico. En sangre, entonces, el BRL es sensible, por eso pues les da positivo en embarazadas, en ancianos, en coagulopatía, en las otras espiroquetas, en anemias hemolíticas autoinmunes, en drogadictos por vía parenteral, en posinmunizados, y me cansaría de estar enumerando. O sea, es muy sensible. ¿Ya? ¿Y con qué lo comprueban? Con el específico, con el FTA. Eso se invierte en líquido cefalorraquídeo. Significa que en líquido cefalorraquídeo el FTA es más sensible y el BRL es más específico. ¿Queda claro? Ya. Entonces, si yo pido BRL en líquido cefalorraquídeo y me sale positivo, yo podría confirmar, en otras palabras, un Western blot con un ELISA. O sea, el ELISA me serviría para confirmar un Western blot, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. En líquido cefalorraquídeo, el FTA ya no es el específico, es el sensible. Quiere decir que si yo pidiera FTA y me saliera positivo, tendría que confirmarlo con el BRL en líquido cefalorraquídeo. Por eso es que yo pido BRL de frente. ¿Por qué? A ver, porque implicaría otra punción lumbar. ¿Ya? Y estamos hablando de una infección del sistema nervioso central. Entonces, si sale BRL positivo, ya no tengo con qué confirmarlo. Es positivo, es como que se tomara un Western blot para VIH y sale positivo. No lo van a confirmar pues con un ELISA o con una prueba rápida. Ya no hay con qué confirmar. Están tomando Eso es lo que sucede. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿el FTA no sirve? Sí sirve. Sí sirve, pero para otra cosa. Es más, es tan sensible. Un ejemplo de una prueba muy sensible. De las que más manejan. ¿Cuál? El dímero D, por ejemplo. El dímero D es ultra sensible. Tanto así que si sale negativo, no es una trombosis venosa, ¿no es cierto? Pero si sale positivo no dices es.
positivo no me sirve para nada, porque sé que es muy sensible. Para eso mismo sirve el FTA. El FTA sirve para negar, no sirve para afirmar, en líquido cefalorraquídeo. Si se dan cuenta, miren, si se dan cuenta, lo mismo sucedía en sangre, pero al revés. Si me salía negativo ¿qué les digo? Si me salía negativo el BRL en sangre, me olvidaba, ya no hay por qué pensar en sífilis, porque era más sensible. Así tienen que utilizarlos, así tienen que interpretar la sensibilidad y especificidad. Si me sale el ELISA para VIH no reactivo o negativo, ya no tengo que pensar en el Western Blot. Negativo pues, con el screening, negativo. ¿Sí? Ya igualito es aquí. Entonces retomamos. El FTA entonces me sirve para qué? Para negar. Hagan de cuenta que es el BRL en sangre. Si sale negativo, niego la posibilidad. ¿Ya? Igualito aquí el FTA, si saliese negativo, niego. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar? Cuando hay duda en el diagnóstico. Por ejemplo, persona con lupus ¿hace falsos reactivos para sífilis o no el lupus? Encima es gestante. Ya tiene 2 condiciones, ¿no? Y todavía le han diagnosticado de síndrome antifosfolipídico en algún momento. O sea, tiene muchas condiciones para darme pruebas falsamente positivas para sífilis. Y sospecho que tiene neurosífilis. Entonces le pido BRL en líquido cefalorraquídeo y también le pido FTA. Porque si el FTA me sale negativo, ¿qué pasa? Hagan de cuenta, dímero D negativo. Me aleja la posibilidad. Pero si el FTA me sale positivo en líquido cefalorraquídeo, no lo tengo en cuenta. Es como el dímero D. Positivo no me sirve para nada. Cuando es negativo nomás me sirve. Ya, entonces por eso es que no se usa de rutina. Pero no es que no sirva, sí sirve. Por su valor predictivo negativo se llama eso. ¿Ya? Valor predictivo negativo. En algunas circunstancias especiales. Creo que está claro. Es por eso que se pide BRL en líquido cefalorraquídeo. Y es por eso que es una pregunta válida para el examen. ¿Ya? Porque se supone que te está evaluando todo eso. ¿Ya? Y otra forma de desarrollar es pues decir, bueno, en líquido cefalorraquídeo, BRL y punto, no sirve el FTA, o sea, pero nos estamos quedando vacíos. Algo más tenemos que agregar a lo que sabemos. ¿Ya? ¿Qué es esto? Bueno, ahí está su nombre, goma sifilítico, sífilis terciaria. Terciaria, ¿ya? Sífilis terciaria. ¿Altamente contagioso o no? ¿Qué dicen? Anímense, juéguensela. No, porque es una lesión tardía. Las lesiones precoces son altamente contagiosas. Si les dijeran, ¿cuál de las siguientes lesiones es más infectiva? Y les dicen condiloma plano durante la sífilis secundaria, chancro sifilítico, etcétera, ¿ya? Y les ponen por ahí goma. La goma, pues, es menos contagiosa, es una lesión tardía. Las lesiones tardías no son ricas en espiroquetas. ¿Ya? Las precoces sí. En relación a las lesiones que caracterizan a la sífilis, señale lo correcto. La sífilis primaria cursa con condiloma plano. ¿Qué dicen? La sífilis primaria cursa con chancro sifilítico. El condiloma plano es de la sífilis secundaria. ¿Ya? Entonces, falso. La sífilis secundaria característicamente presenta gomas sifilíticos. No. La sífilis secundaria presenta condilomas planos. El goma sifilítico no es. Otra. El chancro sifilítico corresponde a la sífilis secundaria. No, a la sífilis primaria. Los condilomas planos son más infectantes que los gomas sifilíticos. Sí, porque son más precoces. Ya, eso sí es correcto. Ya he encontrado varias que no son, por lo tanto la D, de frente marco. Esa es otra de las cosas que hay que hacer, de a no dudar. ¿Por qué no voy a dudar? Porque la única posibilidad sería que haya todas las anteriores, pero ya descarté 2 o 3 que no eran, entonces encontré la correcta y la marco. Sin embargo, como estamos en clase, la E dice, el chancro sifilítico es doloroso y de fondo purulento. Pues no duele y es limpio, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, lo mismo. Hay varios esquemas. Por si acaso tampoco son divergentes. Son varios, pero difieren en muy poco. ¿Ya? Lo que nosotros manejamos en nuestro medio es que la sífilis primaria, o sea, donde hay chancro sifilítico, se trata con penicilina benzatínica, ¿ya? Pero, ¿cuánto? 1.200.000 nada más. 1.200.000, una sola dosis. Así debería de ser. ¿Ya? Así debería de ser. Bueno, acá hablan de precoces y tardías. Sífilis latente, precoz le ponen hasta incluido, ¿ya? Esto es bien complicado de determinar, ¿ah?
Si yo tengo una persona, digamos, yo me hago un BRL y sale positivo, es sífilis latente, ¿cómo sé que es precoz o tardío? Si yo sé que precoz es hasta el primer año y desde los 366 días para adelante es tardío, ¿cómo defino en qué época estoy? Es por eso que cuando hay sífilis latente hay que asumirlo como tardío, es lo que te sugieren, ¿ya? Y tratarlo como tardío, porque no hay forma, ¿ya? Ahora, si el tardío fuese después de 40 años, bueno, pues en un anciano digo que es tardío y en una persona más joven digo que es precoz, pero no, el punto de corte es muy corto, hasta un año y después de un año. Después de un año hasta los 60 años incluso, o sea, es muy amplio el margen, ¿ya? Entonces, sin síntomas, sífilis latente, ¿ya? Que podría ser precoz o tardía, no sabemos. Sin embargo, en teoría sí hay que saber que hasta el primer año es precoz y pasado el primer año es tardío. ¿Cómo lo voy a tratar? Como tardío. Es por eso que a todos los BRLs positivos confirmados con FTA les dan penicilina benzatínica 3 dosis, una por semana, es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Pero ya no 1.200.000, sino 2.400.000, ¿no? 3 dosis, una semanal, completamos las 3, ya es lo que habitualmente se hace, ¿no? Aquí es mucho más específico, seguramente tendrán ellos métodos cómo definir exactamente ¿no? Tanto así que clasifican neurosífilis precoz y tardía, etcétera. Nosotros hay que basarnos en lo que tenemos, ¿ya? En lo que tenemos. Miren, en la sífilis primaria hay alternativas también de tratamiento, que no son necesariamente penicilina, y hay que manejarlo, ¿ya? Una interesante es la citromicina, 2 gramos. 2 gramos significa 4 tabletas de acitromicina, una sola dosis, para sífilis primaria. ¿Qué significa sífilis primaria? Chancro sifilítico, solo ahí, ¿ya? Solo ahí. Podrían usar, miren, ceftriaxona, si no van a usar penicilina, ¿ya? Ceftriaxona, 10 a 14 días, miren, para la sífilis latente, en lugar de usar las 3 dosis. Doxiciclina también, ¿ya? Son alternativas. Pero de manera general, para todos los estadios es penicilina. Para todos los estadios. ¿Ya? Y se debería intentar usar penicilina. Tanto así que, no sé si hemos traído esa pregunta, dice, en una persona alérgica a penicilina, ¿no? ¿Cuál es la mejor terapia? Dice. La respuesta es penicilina después de desensibilización. Porque dice la mejor terapia, no te dice la alternativa. La alternativa son varias. Pero la mejor sigue siendo penicilina después de haber hecho desensibilización. A veces esas palabritas hay que interpretarlas bien, ¿ya? Bueno, de manera general entonces, sífilis primaria con chancro sifilítico, 1.200.000, una sola dosis. Para todas las demás hay que procurar dar como sífilis latente tardía, ¿ya? O sea, 2.400.000 por semana, 3 dosis, o sea, 3 semanas seguidas, ¿ya? Es la terapia. Y si es neurosífilis, se olvidan de penicilina benzatínica y pasamos a penicilina cristalina o G-sódica, como quieran, a dosis altas, 24 millones por día. O sea, una caja de 24 frascos tienen que darle por día, ¿ya? Le dan 4 millones cada 4, que es lo mismo decir 4 millones 6 veces al día. Eso es justamente 24 millones por día, ¿ya? Eso es lo que le tienen que dar durante 14 días, ¿ya? Durante 14 días, hospitalizado, por vena. Entonces, tanta dosis de penicilina produce también de forma masiva la destrucción de espiroquetas. Y a esa destrucción masiva puede hacer que esos detritos mismos, resultado de la destrucción de las espiroquetas, actúen como pirógenos endógenos, actúen produciendo inflamación. Y el paciente a veces hace hipotensión, desmejora, ¿no? Hace sensación de fiebre, y el paciente cree que, entre comillas, le está chocando la penicilina. No, eso se llama, tiene un nombre especial, reacción de Harris-Hersheimer, ¿no es cierto? Y se da tanto en sífilis como en el caso de las otras espiroquetas, ¿ya? O sea, la leptospirosis también se puede dar. Pero a ver, vamos a ver. De las siguientes pruebas serológicas, ¿cuál hay que realizar para el diagnóstico de neurosífilis? Eterna pregunta, examen, esto todas las veces colocan. ¿Cuál es? Para neurosífilis. Clarito, así tubularmente hay que mirarlo, no hay otra posibilidad. Es BRL, ¿no? BRL en líquido cefalorraquídeo. No se requiere FTA. Acá dice examen de campo oscuro, FTA absorption, BRL en líquido cefalorraquídeo. No lo dudo, es más, estas son las preguntas en las que yo busco la alternativa, ¿no? Esto mismo
preguntan en otros exámenes, solo que ya no le ponen BRL, sino le ponen todo el nombre, ¿no? Completito, y entre paréntesis BRL para que sea 2 o 3 líneas la alternativa, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Punción lumbar, ¿no? Hay que hacer punción lumbar para la neurosífilis. Esto les pongo adrede, porque está bien hecha esta punción lumbar. ¿Qué dicen? Primero hay que doblar bien al paciente. Hay que hacer que los espacios intervertebrales se abran un poco. Para eso hay que encorvarlo, pero al máximo, ¿ya? Segundo, no puedes colocar así, con un ángulo debe ser esto de entre 45 y 30 grados, no, es perpendicular, bisel arriba perpendicular. Y no hay problema, solito entra. Pero si ustedes no han doblado al paciente, van a tener problemas. Y se van a acordar de mí. Como les toca hacer vida hospitalaria dentro de muy poco, todas las veces que no les resulte una punción lumbar es porque no han doblado bien al paciente. No es porque no tengan técnica, ¿ya? Doblan bien al paciente y solito entra la aguja. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si no hacen esa técnica adecuada, pueden provocar microtraumatismos y pueden contaminar con sangre el líquido cefalorraquídeo. Y contaminar con sangre el líquido cefalorraquídeo, por muy microscópica que sea, es una de las condiciones para que salga un BRL en líquido cefalorraquídeo sin que tenga neurosífilis. Cuidado. ¿Ya? O sea, un BRL falso positivo en líquido cefalorraquídeo es contaminación con sangre. Si tú eres consciente de que has podido contaminar, ¿qué crees que puedes hacer para mejorar ese diagnóstico? Pedirle también FTA. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si el FTA me sale negativo, me aleja el diagnóstico. Si sale positivo, ni lo miro, no me sirve de nada, me quedo con el resultado del BRL. ¿Ya? Entonces es importante esa situación. Y hablando de neurosífilis, ¿en quiénes se presenta la neurosífilis? En pacientes añosos que no han tratado su sífilis, ¿ya? Porque se necesita décadas para llegar ahí, o en pacientes con VIH. Los pacientes con VIH rapidito hacen neurosífilis. ¿En quiénes van a hacer punción lumbar? En pacientes añosos con signos de sífilis, o en un paciente añoso con BRL positivo, que tenga síntomas neurológicos, ¿ya? En ellos se hace, ese es uno. Si yo tengo una paciente de 25 años, por ejemplo, y que tiene BRL positivo, es sífilis, y me dice me duele la cabeza, ¿le voy a hacer punción lumbar? No, porque se requiere décadas para que evolucione neurosífilis. Debe de doler la cabeza por otra cosa, ¿ya? Pero ¿cuándo le voy a hacer una punción lumbar? La posibilidad está si es que tuviera VIH. Y incluso en los pacientes con VIH hay un punto de corte, 32 diluciones para arriba, punción lumbar. Menos de 32 diluciones debe de haber clínica. ¿Ya? Debe de haber clínica para decir si puede ser neurosífilis. Así no tenga ningún síntoma. Si tiene 64 diluciones, por ejemplo, le hago punción lumbar. ¿Ya? Si es que tiene VIH nada más. Bueno, acá dice cuál de las siguientes pruebas serológicas se utiliza con más frecuencia para seguir la respuesta al tratamiento de la sífilis. Fíjense, las preguntas hoy en día tratan de no ser absolutas. Por eso les pone con más frecuencia. Por si acaso que alguien conozca otra prueba y quiera anular la pregunta. ¿Ya? ¿Con qué hacemos el seguimiento? ¿Con FTA? ¿Con BRL? ¿Cuál es el que debía negativizar en 2 años más o menos? El BRL. Con eso hacemos el seguimiento. Pero BRL cuantitativo. Si pidieron solamente el positivo o negativo, no les sirve. ¿Ya? No les sirve. Ya, prueba rápida de reactividades plasmáticas, dice RPR, es un equivalente al BRL, ¿no es cierto? Ya, pues esa es la alternativa. ¿Para qué miro lo demás? Si sé que esa es, ¿no? O puede ser el BRL también. Las otras sirven para el diagnóstico, pero no. Esta, dice, uno de los siguientes pacientes con diagnóstico de sífilis tiene menos capacidad de infectar. No es tan filosófica la pregunta, debe basarse en algo. Varón inmunocompetente con chancro sifilítico. ¿Ya? Chancro sifilítico, ¿puede o no contagiar? Claro, altamente contagioso. Es una lesión precoz. Dice, mujer asintomática, con diagnóstico de VIH, sin targa, con BRL una dilución y FTA son 3 cruces. Muchos datos. ¿Ya? Podrá tener VIH, podrá ser casada, divorciada, lo que quieran, pero ahí a mí lo que me interesa es desde el punto de vista de la sífilis. ¿Qué tiene? Asintomática. Y tiene BRL que se ha confirmado con FTA. O sea, tiene una sífilis latente. Punto. ¿Sí o no? De que tenga lupus, tenga TB, no sé. Ya, pero tiene
sífilis latente. Entonces yo voy a decir A, sífilis primaria, B, sífilis latente, y seguimos. Mujer inmunocompetente, asintomática, con serología BRL 32 ilusiones. 32 ilusiones ya no necesita FTA. Tiene sífilis, ¿sí? Tiene sífilis y dice inmunocompetente asintomática, es una sífilis latente. O sea, B y C son sífilis latente. A es sífilis primaria. Siguiente, varón tratado correctamente de sífilis, dice. De sífilis latente. O sea, tenía sífilis latente que por definición no contagia mucho y para colmo ha sido tratado todavía. Dice que persiste con serología BRL 2 ilusiones luego de 3 meses. ¿Hay alguna observación a eso? O sea, ¿debería de en 3 meses haber negativizado? No necesariamente. Tengo hasta 2 años y algunos ni siquiera negativizan. Y esto yo lo podría mejorar. Es una persona que tenía sífilis latente como la B y la C y que para colmo le han dado tratamiento, ¿ya? Por lo tanto es menos infectante todavía, ¿ya? Y que todavía le queda alguito de defensas contra la sífilis. Es más o menos la interpretación correcta. ¿Ya? Y el otro dice mujer con sífilis secundaria. Ajá, sífilis secundaria también contagia. Dice, tiene menos capacidad de infectar. Yo creo que la A y la E, por ser primaria y secundaria, descartados. ¿Ya? Descartados porque eso sí pueden infectar. Entre B, C y D, los tres son sífilis latente. Pero es una sífilis latente, y la sífilis latente puede contagiar, sí, pero escaso. El D es el único de las 3 sífilis latente que ha sido tratado correctamente. Entonces, ¿cuál es el que menos puede infectar? La D. ¿Se entendió más o menos? ¿Ya? Entonces hay que ir con calma. Aquí han tratado de sesgarnos la visión diciendo que es inmunocompetente, que tiene VIH, eso no tiene nada que ver. Ya, eso no tiene nada que ver. Tendrá riesgo de contagiar VIH, eso es otra cosa, pero no desde el punto de vista de la sífilis. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más adecuada para evaluar la respuesta terapéutica de una paciente o de un paciente tratado de sífilis precoz? Sea de sífilis precoz, sea de sífilis latente, sea de neurosífilis, de lo que quieran, ¿con qué cosas en el seguimiento? Con BRL y con RPR. Esos son complementos de pregunta. Podrían haberles dicho tratado de sífilis precoz durante el 3er día de aparición del chancro sifilítico, considerando de que se trata de una persona que toma amiodarona y tiene insuficiencia cardíaca. Eso es complemento. Habitualmente le ponen para confundir. ¿Y saben por qué lo siguen poniendo? Porque la mayoría de las veces les funciona, confunden. Esto se reduce a qué cosa. ¿Con qué cosa hago el seguimiento del tratamiento de la sífilis? Punto. ¿Cuál es? ¿Qué alternativa? A ver, realización de fondo oscuro, examen anual de líquido cefalorraquídeo, test de inmovilización, cualquiera de las pruebas treponémicas y otra evaluación sería de títulos de BRL o RPR, ¿no? La E, está bien. Entonces, no interesa cómo les pregunten, ¿ya? La pregunta al final tienen que ustedes captar qué cosa me está preguntando. Lo demás es forma de pregunta nada más. Esta, paciente acude a consulta por presentar desde hace una semana una erupción maculopapular que afecta fundamentalmente a tronco, muslos y palmas. Cuando yo leo eso, yo digo, o esto es riquezia, o es sarampión, o es sífilis. ¿No es cierto? Porque palmas me está afectando, ¿ya? Dice de forma simétrica. Simétrica no significa que exactamente sigue el mismo recorrido. Simétrica en medicina es bilateral, ¿no? O sea, es en ambas manos. Dice, está febril. No, ¿dónde estábamos? Acá. Las lesiones son rojas claras, está afebril, pero asténico, con dolor de garganta y cefalea leve. Tras realizarle, entre otras pruebas, RPR y FTA, ambas son positivas en suero. Alguien me dirá, pero acá no dice si son 2 cruces o 3 cruces. No, cuando les ponen así la pregunta, ustedes asumen, es positivo. ¿Ya? Es positivo. O sea, tiene sífilis, con manifestaciones cutáneas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces debe ser una sífilis secundaria. Y continúo. Dice, diagnosticando de sífilis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? O sea, es una sífilis secundaria. ¿Qué alternativa vamos a marcar? Dice, ¿se trata de una sífilis primaria? No lo es. ¿El tratamiento de lesión es penicilina G benzatínica? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No se confundan por lo de la G. Todas son penicilina G, procaínica, benzatínica o la sódica, ¿ya? Aquí es lo mismo a decir, el tratamiento es penicilina benzatínica, es lo mismo. El otro dice, en todos los casos, basta que diga en todos, y es falso, y les aseguro, dice, en todos los casos de sífilis debe tratarse o debe realizarse punción lumbar. Ni siquiera necesito ver el complemento, basta que diga en todos, ya debe de ser falso. Falso la A, la C,
Dice, si el paciente es VIH positivo, la actitud no cambia. Mentira, ¿cómo no va a cambiar? Cambia, porque hemos dicho no tenemos que esperar décadas de evolución, basta que tenga 32 diluciones hay que hacer punción lumbar, así, o sea, sí cambia la conducta. El otro dice el tratamiento siempre, basta que diga siempre, también ya, chao, ¿no? Siempre. Y vemos el complemento, debe incluir Probenecid, ¿se dan cuenta? O sea, basta que pongan ese enunciado, lo más probable es que sea falso. Hay uno solo, ¿cuál es? Que el tratamiento de elección es penicilina G benzatínica, que es lo mismo decir penicilina benzatínica nada más. Porque la procaínica se llama penicilina G procaínica y la que damos por vena es la penicilina G sódica. ¿Ya? Pero todas son penicilina G. Y está bien, ¿se acuerdan? Benzatínica eran todos, excepto neurosífilis. Neurosífilis sí es la G sódica, por vena. Esta, paciente de 76 años, ahora sí, presenta deterioro cognitivo de 9 meses de evolución. O sea, tiene un problema a nivel del sistema nervioso central. Su familia no refiere antecedentes de interés, exploración general normal, ¿ya? O sea, tiene más o menos como, está teniendo una demencia, algo así, ¿no? Dice deterioro cognitivo. Pero por lo demás, me imagino, respira bien, late bien su corazón, murmullo vesicular pasa bien, no tiene otra manifestación importante. Por eso dice que la exploración general es normal. Dice, se encuentra una serología de sífilis positiva. 1/128. 128 diluciones. ¿Requiere FTA? Ya no, pues no es cierto. 16 o más ya no requiere. ¿Ya? Dice hemaglutinación y FTA positivo. 2 pruebas confirmatorias todavía le han hecho. Ni siquiera necesitaba. ¿Es sífilis? Sí lo es. ¿Será latente? No, porque tiene síntomas. Es más, tiene 76 años. ¿Tiene derecho a tener sífilis terciaria o no? Claro. ¿De qué es sífilis? Es sífilis, ¿ya? Pero hay posibilidades de que sea terciaria. 1, porque tiene síntomas. Y 2, porque está en la edad, ¿ya? Entonces, si yo sospecho de sífilis terciaria, el tratamiento no va a ser igual. Porque será penicilina benzatínica nada más si no hay terciarismo. Y si es sífilis terciaria, es 14 días de tratamiento hospitalizado con penicilina G sódica a 24 millones de unidades por día, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes actuaciones o conductas, que es lo mismo, estaría indicada a continuación? Dice, penicilina benzatínica 2 millones de unidades, tendría que estar seguro. Falta definir el diagnóstico para empezar. ¿Es sífilis? Sí. No sé si es terciaria o no. Falta hacer la punción lumbar. El otro dice, administrar 2.400.000 unidades, 3 semanas seguidas. Ningún esquema es así. Hasta 2 semanas nomás es en el caso de la neurosífilis. ¿Ya? Dice realizar punción lumbar y tratar según los resultados del líquido cefalorraquídeo. Eso sí, porque la punción lumbar me va a decir es o no neurosífilis y recién ahí tomaré la conducta correcta. La alternativa C es la verdadera, porque la otra dice tratar, de frente te da la dosis, y la otra dice no tratar, dice repetir la serología en 6 meses es demasiado. ¿Cómo lo van a dejar con una posibilidad de neurosífilis 6 meses?